Telediario. Veraz, objetivo, orientador. La continuación del legado de don Mario Rivadulla. Regresamos con más contenido de Telediario. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. En cuanto al Código Penal, mira, ninguna ley es perfecta. Ninguna ley es ideal, es la posible. Pero vamos a pensar, señores, que teníamos un Código Penal del 1884, de hace 141 años. Y yo les digo a ustedes algo, no sé cuántos han ido a la fuerza de tarea que hacemos todos los lunes. Y cuando vamos a la fuerza de tarea que vamos todos los lunes, vemos muchos delincuentes reincidentes que han tenido 3 y 4 crímenes, que están en la calle y han salido porque tenemos un código atrasado, imperfecto. Y esos delincuentes que han salido por ese código imperfecto son los que llevan intranquilidad y muerte a las familias. Y necesitaban de un código que endureciera las penas y que realmente llevara más justicia y lucha contra la criminalidad. Y eso es lo que hace este código. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Síguenos en todas las redes sociales como Telediario RD.
Ya estamos de vuelta en Telediario. Bueno, señores, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Historias de los Grandes Deportistas. El programa con un contenido diferente. Agradecemos como siempre al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez. De hecho, de paso, en nombre del programa, nos unimos al dolor que embarga al amigo Alberto Rodríguez por el fallecimiento este pasado fin de semana de su querida madre. Así que nuestras condolencias a Alberto Rodríguez, al colega también Ricardo Rodríguez. Desde aquí, desde el programa Historia de los Grandes Deportistas, nos unimos a su dolor. Bueno, también aprovecho, quiero agradecer inmensamente al comité organizador de los Juegos Panamericanos de Béisbol Infantil, que exitosamente finalizaron el pasado viernes y nos tocó a nosotros ahí la maestría de la ceremonia y la animación de la fiesta ahí en el Hotel Uala, en Boca Chica. La verdad que la pasamos súper bien. Agradecemos al comité organizador por la confianza puesta en nosotros en la maestría de ceremonia de la presentación del presidente del comité organizador, luego la maestría de ceremonia en la rueda de prensa, luego nos tocó la maestría de ceremonia en la inauguración con la presencia de los 12 países que participaron y la transmisión que se llevó a través del canal hermano de Coral, Canal 39, en la narración nuestra. Agradecemos esa confianza puesta y la victoria fue para... Por eso es que el béisbol, señor, por eso es que el béisbol es tan interesante. Nunca en mi vida yo había visto en un partido de serie final que el equipo que se corona campeón, como es el caso de Venezuela, le lanzan un no-hitter y se corona campeón 3-2. La victoria para Venezuela sobre Dominicana, y la verdad que ha nacido a nivel, no importa el nivel, Grandes Ligas, Serie del Caribe, béisbol aficionado, ligas menores, esa rivalidad que anteriormente a nivel de béisbol, que era Puerto Rico, República Dominicana, ahora se ha centrado Dominicana, Venezuela. Los venezolanos se coronaron campeones. El segundo lugar fue para República Dominicana y el tercer lugar para Colombia. Colombia que en el partido por la medalla de bronce derrotó al equipo de los Estados Unidos. Vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro colega y hermano que siempre comparte SEC aquí con nosotros, Luis Manuel Ferreiras. Bienvenido, Luis. Gracias, Tomás, y a todos ustedes que están en sus casas. Ya tuvimos la oportunidad de conversar en el bloque anterior, pero ahora estamos aquí para aprovechar el tiempo y conocer sobre una gran figura del baloncesto. Este sabe desde la cancha, pero también sabe desde las oficinas de lo que es la organización de equipos y de ligas. Así que hoy tendremos una figura, un plato fuerte, del cual Tomás nos estará presentando un poco más en una interesante semblanza. Bueno, sí, hoy tenemos con nosotros a Pedro Leandro Rodríguez. Nace en Santo Domingo el 4 de febrero de 1962. Hijo de la señora Mercedes Mireya Reyes, que en paz descanse. Pedro Leandro fue uno de los jugadores del poste bajo más consistente e inteligente de su época, dejando promedio en su carrera, que inició en 1978 y finaliza como jugador activo en 1993, con promedio de 12.1 puntos por encuentro y con 5.1 rebotes por partido. Jugó para los clubes Eugenio Perdomo, con quien debutó en 1978, Arroyo Hondo, 1980-82, Astros, 1983 hasta 1987, Los Prados, 1988 hasta 1990, y luego retorna en 1992, Mauricio Báez, 1991, y Los Minas, 1993, con este último club consiguió su único campeonato en su carrera en el básquet distrital. Nuestro invitado promedió cifras dobles en puntos en 11 torneos, siendo sus mejores temporadas 1987, donde promedió 18.1 puntos por encuentro y 4.9 rebotes, en esa ocasión con el uniforme de los Astros. Con el uniforme de Arroyo Hondo, en 1988, promedió 17.8 puntos por encuentro y 3.9 rebotes. Pedro Leandro Rodríguez era definido como un jugador de buena estatura para la época, corpulento, de buenos movimientos, muy buen tiro y excelente desplazamiento en el área del tablero, y es uno de los 8 jugadores
con más de 2.500 puntos y 1.000 rebotes en el básquet distrital. Terminó específicamente con 2.679 puntos y es noveno en rebote con 1.122 y está ubicado en el lugar 26 de la clase de los 50 traviesos de Don Virgilio Travieso. Pedro Leandro Rodríguez fue parte del equipo dominicano que representó al país en el torneo de baloncesto de los Juegos Panamericanos de 1983, celebrados en Caracas, y donde la representación nuestra terminó con récord de 0-4 al enfrentar potencias como Cuba, que nos ganó en tiempo extra, Canadá, Argentina y Puerto Rico. También fue parte del equipo que en 1989 participó en el torneo FIBA, marcando este evento un momento trascendental, ya que fue uno de los primeros torneos tras la flexibilización que permitió que jugadores profesionales volvieran al formato amateur para representar sus selecciones. Además de su labor como jugador, Pedro Leandro Rodríguez se involucró en roles administrativos y promocionales del baloncesto dominicano. Fue presidente de la Liga Dominicana de Baloncesto, Lidova. Fue designado presidente de la Comisión de Baloncesto Superior del Club Bameso y fungió como observador en selecciones juveniles. Historias de los grandes deportistas. Hoy recibe a uno de los grandes baloncestistas dominicanos de todos los tiempos. Estaremos conversando con Pedro Leandro Rodríguez. Vamos nosotros a nuestra primera pausa comercial y retornamos. Estamos, señores, en Katanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega. Breve regresamos con más contenido de Telediario. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Frío, todo en materiales eléctricos y de refrigeración. Somos los número 1 en venta de compresores, aires acondicionados, consola, evaporadoras, centrales y todo lo que necesita para su cuarto frío. Electrofrío, todo en materiales eléctricos y refrigeración. Estamos ubicados en la calle Mauricio Báez, esquina Juan Alejandro Ibarra, número 242 en Sánchez La Fe. Y ahora con nuestra nueva sucursal en la calle Barahona, número 170 San Carlos. Para contacto puede hacerlo en el 809-227-8774 y el 809-227-8740. Recuerda seguirlo en nuestras redes sociales @electrofrío. Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de Asua, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Síguenos en todas las redes sociales como Telediario RD. Ya estamos de vuelta en Telediario. Bueno, estamos aquí nuevamente en este subprograma Historias de los Grandes Deportistas, y tal como decíamos en la introducción, tenemos aquí un grande, y no por el tamaño, sino por lo grande, por lo que significó y ha significado para el baloncesto dominicano. Con nosotros Pedro Leandro Rodríguez. Pedro, nos gustaría que nos diera una panorámica así de tu niñez, específicamente en qué sector naciste, por qué esa pasión tuya por el baloncesto. Háblanos de esa niñez de Pedro Leandro Rodríguez. Pedro, bienvenido al programa. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, ¿no? Señor, por permitirnos lograr llegar ante los tapones, un diario vivir. Ya nos estamos totalmente acostumbrados, y las gracias por la invitación a este maravilloso programa. Anteriormente nos habían invitado y por razones laborales no habíamos podido estar presentes. El tiempo para Dios es perfecto. Es perfecto, aquí estamos. Gracias, señor. Bueno, rápidamente, yo inicio en el año 74, a razón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de entonces, los 12 Juegos, celebrados aquí en la ciudad de Santo Domingo. Recuerden la pasión que se despertó, los que lo recuerdan, que son de la época, naturalmente, con lo que fue Cuba versus Puerto Rico y México, en el Palacio de los Deportes, ya jugando en tabloncillo, bajo techo, porque incursionábamos de manera informal en el Colegio Evangélico Central, donde recibimos formación deportiva, sobre todo en béisbol y voleibol, con el difunto Félix Aguasanta y Rojas. Sí. Una figura del deporte dominicano muy olvidada. Nací en el barrio Mejoramiento Social Bameso, un sector muy populoso, muy reconocido hoy en baloncesto, pero en el ayer lo era tanto en voleibol masculino, donde es el equipo más ganador de toda la historia, y también en voleibol femenino. Por eso jugamos mucho voleibol, pero como le dije en mi introducción, nos iniciamos a jugar baloncesto después de aquella locura del Palacio de los Deportes en el 74. Eso fue, como se dice popularmente, apoteósico. Y eso arropó a la juventud dominicana, no solo en baloncesto, en todos los deportes, pero con mayor fuerza. Hubo una gran pasión por el baloncesto que se trasladó al Palacio de los Deportes siguiendo el torneo de baloncesto superior, que en la versión moderna empezó en el mes de agosto-septiembre, luego de haber finalizado los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahí jugamos inmediatamente, por mi estatura, yo no jugaba mucho,
representando al país en el primer torneo centroamericano y del Caribe celebrado en Puerto Rico, dirigido por don Fernando Teruel. Don Fernando era el dirigente con apenas 23 años, acababa de llegar a la ciudad, y el padrino lo era nuestro querido padre del baloncesto, ¿no? Uno de los padres del baloncesto, Humberto Rodríguez, quien era quien más trabajaba con nosotros. Naturalmente ya él estaba trabajando con la selección nacional de mayores. Entonces ahí nos iniciamos, quedamos en tercer lugar, quedamos líder rebotes, entre los 5 primeros en puntos, y ya el resto es un camino que la gran mayoría reconoce, selección juvenil, selección de mayores. Soy uno de los pocos jugadores que ha estado en todas las selecciones, ha tenido la oportunidad de estar en todas las selecciones nacionales, orgullosamente y de manera rabiosa, representando la bandera dominicana. Pedro, tú debutas. Para mi generación, soy los mineros, como decían, el perímetro de la cancha. Y siempre en mi niñez te veía en esos alrededores. Para nosotros, de mi generación, tú eras los mineros. Entonces, realmente, ¿cómo vino esa conexión de que nosotros te veíamos, no solamente por el equipo, sino cómo te veíamos en esa? Lo que sucede es lo siguiente, yo siempre he estado, porque muchos me consideran también de Mauricio, siempre tuve muy buena coinonía con todos mis compañeros de juego, me invitaban a jugar ligas, yo iba, ven para que nos refuercen en el quinteto, yo iba y jugaba, Víctor Hansen y yo tenemos una gran amistad, mi playmaker favorito, y entonces siempre estaba por allá apoyando las actividades y jugando ligas. Y entonces muchos me veían ya de manera familiar, al punto de que en el 93 ya yo me había retirado del baloncesto. Me visitan en mi hogar Leandro de la Cruz, que había sido mi dirigente en los Astros, al lado de Víctor Hansen, y me invitan a regresar a jugar. Yo había dejado el baloncesto a temprana edad por el tema de muchas responsabilidades que tenía en la compañía que trabajaba y ya no me era compatible estar en la duela. Sí, estar en la duela y estar entrenando para prepararme para jugar al baloncesto al primer nivel. Pero entonces, entre ellos dos me convencieron, regresé a la cancha y qué bueno que lo hice, porque por fin pude alzarme con la corona, que uno no debe nunca retirarse de una actividad deportiva sin por lo menos haber disfrutado de un triunfo al máximo nivel. Pedro, háblanos, tú debutas en 1978 con el equipo de Eugenio Perdomo. ¿Cómo se da ese proceso que tú caes con el Eugenio Perdomo? Y háblanos de ese primer año, 1978, Palacio de los Deportes, ese ambiente que se vivía ahí para un muchacho joven. ¿Cómo se da ese proceso de tú debutar con Eugenio Perdomo y ese primer año tuyo en el baloncesto distrital? Debo de hacer un pequeño preámbulo. Yo siempre estuve del lado de Humberto Rodríguez. Nosotros como minibásquet practicábamos antes que la selección de mayores. Y entonces siempre me mantuve al lado de él. Félix Aguasanta para entonces también entrenaba a las muchachas de la selección. Tenía muy buenas relaciones con don Virgilio Travieso Soto. También tenía muy buenas relaciones con todos los entrenadores de baloncesto. Y siempre estaba, como se dice, agarrándole el pantalón a ellos y me mantenía jugando. Mis padres siempre estaban en el Club Nasco, en una discusión con mi padre, que él quería que yo jugara del Nasco, y ya yo tenía esas amistades en Eugenio Perdomo, que estaba muy ligado al Colegio Evangélico Central, cuyo director era el reverendo Néstor Julio Lira. Entonces, Feli era mi entrenador, fue que me preparó físicamente y quien me llevó al baloncesto superior. Entonces yo le dije, no, yo no voy a jugar de Naco. Yo voy a jugar de Eugenio Perdomo, y naturalmente me quedé jugando en Eugenio Perdomo, que aunque solamente fuera un torneo, porque en el 79 el equipo de Arroyo Hondo, la franquicia, el club Arroyo Hondo, adquiere los derechos y la franquicia de Eugenio Perdomo y se convierte inmediatamente en Arroyo Hondo, como todos ustedes saben, y estuve con ellos hasta el año 82.
Es por eso que yo caigo jugando. Imagínate. Perdón, pero yo vengo de ganar en el 72, digo en el 74, el torneo de baloncesto minibásquet con Eugenio Perdomo. O sea, ya yo venía trillando un camino, no perdimos un tiempo jugando para el Colegio Evangélico Central en ninguna de las categorías, ni siquiera infantil, ni juvenil, ni abierta. Siempre estuvimos ganando. Imagínate, mis compañeros eran Iván Miese, Vinicio Muñoz y otras estrellas de la época. Era muy difícil vencer al Colegio Evangélico Central porque teníamos todo el apoyo de nuestro querido reverendo Néstor Julio Lira, que a razón era el vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto. Y entonces eso me llevó a jugar de Eugenio Perdomo y ya seguimos trillando ese camino. Tenemos, a ver esa foto que la tenemos de ahí. Ya ese es el equipo de 1974. Minibásquet. Ustedes ven a Fernando Teruel, al lado mío yo soy el número 14. Yo tenía 5'8" en ese momento, prácticamente del tamaño de don Fernando. Ese, correcto. Entonces, ya ese fue el equipo que llegó en tercer lugar. Perdimos de los hombres de Venezuela, eran hombres. Pero eso no quita mérito. Ganaron en buena lid, perdimos ese partido por pocos puntos y entonces no pudimos ir por el oro, sino que tuvimos que luchar por el bronce y ganamos el tercer lugar. Era posición 4-5, luego ya profesional hace el crossover a la posición 3. ¿Cómo llegó este proceso? No, tú sabes que en nuestra época a mi estatura era jugar de centro. De centro. Yo empecé jugando de centro, o sea, yo empecé jugando con los Víctor Chacón, Bombo Maquelle, los Ed Johnson, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, empecé a trabajar porque tenía un buen tiro y empecé a trabajar ese tiro de media distancia. Yo a los grandes lo que hacía era que los sacaba de su zona de confort, le jugaba de fuera y eso me permitió a mí terminar jugando de 4, de 3, de 2 y en ocasiones tenía un buen manejo del balón para mi estatura y no me podían defender los grandes. Ayudaba tanto a Víctor como a Maíta en su momento a bajar la pelota en momentos de presión. Pedro, para nadie es un secreto, la calidad del baloncesto que se jugaba ya a finales de los 70, de los 80, a principios de los 90, incluso conocemos la calidad de muchos refuerzos que vinieron a la liga y se aplatanaron aquí, como el caso de Eugene Richardson, el caso de Jim El Gato Maldonado, Willy Laboayón, pero de todos esos jugadores extranjeros que tú tuviste que enfrentar, e incluso muchos jugaron junto a contigo, ¿cuál fue el que más te impresionó? Y para ti, ¿cuál tú entiendes que era el mejor de los jugadores refuerzos que visitó el país para esa época? Bueno, aquí vinieron muy buenos jugadores. Claro, uno menciona a Eugene porque Eugene fue el que más vino al país y más se identificó, no solo con los jugadores, sino también con la barriada de Mauricio Báez. Eugene fue un jugador, porque Eugene era difícil de todas las maneras, porque era de mano izquierda. Y uno mentalmente está acostumbrado a ir hacia la mano derecha. Hacíamos un gran trabajo para poder defenderlo. A mí era que me correspondía defenderlo. Pero yo te puedo hablar de Marcelo Starr. Marcelo Starr, que vino con Naco en el 83, era tremendo. Venía de hacer All-Star en Europa, lo trajo Chicho. Y era un jugador que dominaba todos los fundamentos de juego y también era un jugador que no cometía errores. Era un jugador prácticamente, no era un jugador sensacional, era un jugador que hacía la jugada que había que hacer. Te puedo hablar también de Mike Robinson, un jugador ganador en esta liga. Jugó con Arroyo Hondo, jugó con San Carlos y ganó con ambos. Es decir, fue un jugador muy importante para la liga. Y hay otros jugadores, aquí vino apellido Shepard, que jugó en NBA también, que fue un jugador que luego pasó a la NBA. O sea, aquí vinieron muy buenos jugadores, pero uno siempre se identifica con Eugene, porque Eugene es de nosotros. Prácticamente se aplatanó ahí en Villajuana. Pero, ¿y qué tú entiendes que le ha faltado al baloncesto del distrito?
en comparación con lo que se está jugando ahora, en comparación con esos años grandes del baloncesto, que era pasión, que la fanaticada, no importaba quién jugaba, llenaba el Palacio de los Deportes. ¿Qué tú entiendes que ha marcado una diferencia con ese baloncesto que con el baloncesto actual? No podemos responsabilizar tanto el baloncesto. Hay muchos factores. En los años 70 y 80 no habían tantas actividades colaterales. Entonces la juventud iba a disfrutar a un costo atractivo, a pasar la tarde, era un punto de reunión, era un punto de enamorarse, era un punto de encontrarse con la muchacha, con la muchachona, etcétera, y se disfrutaba también en buen partido. El baloncesto estaba en boom. Nuestros dirigentes, y debo de decirlo, una crítica constructiva, no hicieron el crossover a tiempo de llevar el baloncesto a otro nivel, ¿verdad? Mantuvieron la misma, han mantenido a la fecha de hoy la misma jugar baloncesto. Ya el baloncesto conlleva muchas cosas en su entorno para hacer una liga que sea atractiva con todo y que el Palacio tenga aire acondicionado, que funciona muy poco por cierto, pero ya no es tan atractiva para la juventud ir al Palacio de los Deportes, los horarios de los partidos. Las noches ya no son las noches de antes. Antes se salía a las 11 de la noche y no teníamos ningún problema en llegar a nuestros hogares caminando. Salíamos caminando, unos se quedaban en San Carlos, el otro grupo se quedaba en Villa Francisca, el otro grupo se quedaba en Bameso, ese grupo seguía en Sancho Sama y el otro grupo caminando seguía para Los Minas y no pasaba nada. Hoy en día eso es un riesgo, un alto riesgo. Entonces hay muchos factores que han afectado que la fanaticada se envuelva de manera de lleno en el baloncesto del Distrito Nacional y en los torneos nacionales, como es la Liga Nacional de Baloncesto. Bueno, vamos a una pequeña pausa, pero cuando volvamos me gustaría que nos hablara un poco sobre el tiempo en los Astros. Ese equipo de los Astros de mucha historia, pero no hay muchas veces quien recree las acciones de ese equipo de nuestro baloncesto. Me gustaría usted que estuvo ahí dentro, al volver nos hable un poco sobre este equipo. Como señores en Catanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega. Regresamos con más contenido de Telediario. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Síguenos en todas las redes sociales como Telediario RD. Ya estamos de vuelta en Telediario.
Bueno, estamos aquí nuevamente en este subprograma Historias de los Grandes Deportistas, recordándoles que llegamos gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que hay que hablarse siempre un antes y un después de la llegada de Alberto Rodríguez al INEFI. Luis había dejado una pregunta en el aire. Sí, sobre el equipo de los Astros. Siempre hemos escuchado que una de las grandes franquicias o equipos que han accionado en nuestro baloncesto. Pero como decía, muchas veces esta generación a la que pertenezco, buscamos más informaciones, más datos y como que simplemente es muy poco lo que encontramos. Es un protagonista que estuvo dentro de esta franquicia también que nos diga el rumbo hacia dónde. Sabemos, pero para que los fanáticos, los amigos televidentes entren en contexto, hacia dónde emigró luego entonces esta franquicia de los Astros. Bueno, primeramente debo señalarte que los Astros tenían un gran dirigente. Era una organización que contaba con uno de los técnicos más calificados de la República Dominicana en ese momento, mi querido dirigente Leandro de la Cruz, un hombre que había dirigido a nivel internacional, en Puerto Rico, en España, y era un técnico 100%, un amante del baloncesto. Y entonces los Astros era un equipo un tanto difícil, porque tenía un armador como Víctor Hansen, el 1-2-3 del país, tenía un alero como Máximo, en mi generación, como Máximo Tepotapia, el número 2, después de Iván Mieses, y entonces tenían dos jugadores muy similares. Mi queridísimo hermano y amigo ido a destiempo, Franchi Prats, que podía jugar 3 y 4, y tenía un jugador que era el swingman del equipo, que era Pedro Leandro Rodríguez, que podía jugar las 5 posiciones, porque yo podía defender como defendía Marcelo Starr, que era el centro de NASCO en el 83, podía defender un jugador 4, podía defender a Eugene, que era el jugador 3, el mejor 3 de la liga, podía defender a Vinicio Muñoz o a Chicho Civilio, que era un 2 de la liga, y yo defendía a los playmakers también, sin ningún tipo de inconveniente, porque tenía la velocidad para hacerlo, independientemente de las 210 libras que pesaba. Entonces, ¿qué pasaba con Franchi? Que nosotros, cuando había jugadores muy similares, a veces ni nos movíamos a la defensa, porque lo que hacíamos era que nos pitábamos y hacíamos switch, y la jugada desconcertaba al otro equipo. Por eso los Astros siempre fueron un equipo difícil, muy difícil de vencer. Y los números y las estadísticas así lo dicen. Y en la época de los 70 tenían a un Chicho Civilio, a un Willy Ben Cosme, que era una cuchilla de fuera. Tenían a Ismaelito Tapia cuando ganaron el 75. Es decir, que siempre hubo Edgar Payano también, era un showman. Es decir, que hubo dos generaciones muy similares y esas estructuras se dieron precisamente por los conocimientos del dirigente, que buscaba ese tipo de jugador que pudiera suplir las necesidades del equipo. Talón de Aquiles, como todos los equipos, que nosotros solamente éramos 5. No había un banco tan amplio como lo tenía Mauricio Báez, y por esa razón nos ganaron un 7º juego en el 84. Donde nosotros nos vimos en la necesidad de jugar 14 partidos en 12 días, ¿verdad? Difícil. Jugando 39 y 40 minutos. Porque no teníamos banco. Lo que había era un corazón bastante fuerte, un buen entrenamiento, buenas condiciones físicas y trabajábamos mucho con la inteligencia deportiva y la inteligencia emocional, que en esta época está muy escasa. Porque no importa lo que nos dijeran los fanáticos de Mauricio Báez, no importa lo que nos dijeran los fanáticos de San Carlos, no importa, de todo, impublicable. Eso nos rebalaba. Fuimos a la cancha a jugar, nunca tiramos un golpe. De hecho, en el caso particular mío, en reiteradas ocasiones, me gané discutiendo con mi querido Aldo Lecho, el jugador más caballeroso, porque jugábamos bajo el palo, dábamos muchísima piña, nos daban muchísimos golpes, y mira la pelota aquí, como usted diga, señor árbitro, porque nosotros íbamos a jugar baloncesto. Eso es así. Mira, hay una parte importante, Pedro Leandro, que quizás tú no quisiste resaltar ahorita. Yo siempre he mantenido
de la diferencia de aquel baloncesto, el baloncesto de ahora, las figuras. Antes habían figuras en todos los equipos que uno se motivaba, el Max Shaw, Aldo Lecho, Pedro Leandro Rodríguez, Vinicio Muñoz, Iván Mieses. Nosotros carecemos, independientemente de que nosotros carecemos de ese tipo de figura, que era lo que le daba realce al baloncesto distrital, y uno se encontraba con figuras en los 6 equipos. Y yo creo que eso ha sido parte fundamental de que el baloncesto en estos momentos no haya tenido ese nivel del baloncesto de aquella época. Tú tienes mucha razón y te la compro al 100%. Los jugadores hoy en día, detrás de los chelitos, hay que entenderlo, o sea, no lo culpamos. No se han concentrado en crear bases y posicionarse como figura dentro de su actividad deportiva. Aún habiendo ahora mucho más elementos que antes, como las redes sociales, para tú posicionarte y todo ese tipo de cosas. Pero antes la gente iba a ver la batalla del Montante Castillo con Pedro Leandro, independientemente que estaba Eugene. Se iba a ver la batalla de un Pedro Leandro Rodríguez versus el Pombo McKinley, y así sucesivamente. Nosotros, o Evaristo Pérez, Chipí, nos decimos Chipí porque chipiábamos, y todavía nos llamamos Chipí. Sin embargo, hoy en día nos juntamos, nos abrazamos, nos besamos. ¿Por qué? Porque lo hacíamos de manera deportiva. ¿Entiendes? No había nada personal. Por ejemplo, a mí me correspondía defender a Vinicio Muñoz, y hoy en día, dentro del baloncesto, Vinicio Muñoz es mi mejor amigo. O sea, eran cosas que nosotros cosechábamos eso. ¿Entiendes? Aunque en la cancha, en la duela, ese 15x30, sacábamos chispas. ¿Tú me entiendes? Pero ahora los jugadores juegan más por sus puntos, juegan más por destacarse, juegan más, meten 2 puntos y tú ves que van a dar la vuelta en la Ortega y Gasset con Kennedy. Y tú lo que has metido 2 puntos, vete a defender para el otro lado. Entonces eso le ha ido quitando al baloncesto lo que señalaba. Aunque no hay figura. No hay figura. Por ejemplo, el Grillo Vargas contra Tito Afro. Ahí había que ir a ver esas 2 personas peleando esa posición en la cancha y sin darse un golpe. Pero era cadera y hombro, chocando, empujándonos deportivamente sin una caída violenta que pueda crear una lesión ni nada de eso. Nos cuidábamos, pero jugábamos duro. Leandro, trayendo a esta parte, y me disculpa, decías que cuando le decían a Mauricio Báez palabras impublicables, ustedes mantenían la cordura, respetaban al fanático, al juego, al jugador, a todo el mundo. Si nos vamos a lo que recientemente sucedió en la AmeriCup, República Dominicana logra una victoria ante un rival difícil como Argentina, pero hubo unas palabras que detonaron en un altercado. ¿Entiendes tú que ese momento rompió la química de lo que era el equipo, de lo que se pensaba que íbamos a lograr en ese torneo? Pero lógico, ese era el jugador equipo. Obvio. En las redes sociales yo comenté, que mucha gente dijo, le ganamos y le dimos, y digo, lo vamos a lamentar, porque uno ve un poquito más allá. Y entonces me acabaron, me arrollaron, tuve que quedarme calladito, rogándole a Dios no equivocarme. Pues yo primero yo defiendo esa bandera de manera rabiosa, todo el mundo lo sabe. Y entonces, ¿qué sucedió? Le ganamos a Honduras, ¿cómo? Sí, apretado. Gateando. Sí. Y en el próximo partido, tú veías que el equipo no estaba ordenado, no tenía esa coinonía que había presentado en el juego contra Argentina. Es decir, definitivamente eso nos afectó, porque si yo gano, ¿quién es que está molesto? El que perdió. Él está en su derecho de decirme lo que quiera. Sí. Él puede decirme lo que quiera. Te acabo de ganar. Yo no tengo más nada que decir. Y en cuanto al sonreírme. En cuanto al Che y su dirigencia, muchos también no quedaron conformes. Bueno, es que si las cosas no salen bien, vamos a coger con el dirigente. Él es que ha estado trabajando. Por primera vez nuestro equipo tiene varios años con el mismo dirigente. Puede ser que no nos guste, le puede gustar a otros, y a algunos no, pero él ha estado haciendo su trabajo. ¿A usted en lo personal le gusta?
En lo personal no, él es un gran motivador para mí, pero eso es algo muy personal. Eso no quiere decir que él le saque el máximo a los jugadores y que es un jugador un entrenador con una buena reputación como técnico, obvio. Pero entiendo que él ha sido el único que ha dicho, bueno, yo voy a dirigir con las herramientas que me pongan en las manos, porque no le hemos puesto las mejores herramientas en sus manos. A mí me gustaría verlo a él con las herramientas, todas nuestras herramientas, en su máxima capacidad. Entonces yo te digo, pero cuando tú vas a la duela, vas a una competencia con lo mejor disponible, es muy diferente. Nosotros ganamos la batalla de Asua, en la independencia, a pocos días de habernos independizado, un batallón con todos los hombres armados y eso. Y nosotros mal contado éramos 400, con palos, machetes y qué sé yo qué, pero fuimos a batallar. Y la gran batalla de Asua la ganamos a pedrar, porque no había otra manera. Hicimos correr a los nacionales haitianos. Y eso lo digo para que se entienda lo que realmente quiero dejar, el sentido que quiero dejar. Ahora, si esos muchachos van concentrados, enfocados, Así es. a hacer su trabajo, y olvidarse de cualquier colateral, que no nos decían los boricuas a nosotros, de espalda mojada, porque los viajes en Yola. Lo otro no lo voy a decir, eso es lo más bonito. Y nunca hubo problema con ellos, no hay problema, está bien. Bueno, Pedro, ahora que que Luis tocó el tema de la selección dominicana, nos gustaría que tú nos refrescaras un poquito de algún momento que tú viviste con la selección dominicana, que tú quizás fue uno de los momentos más emocionantes. Si nos pudieras refrescar un momento de eso que tú estuviste, algún partido, algún evento internacional de eso que tú estuviste con la selección. Bueno, debo dividirla en dos. Con la selección juvenil, dirigiendo a nuestro querido Julito Santos, ganamos medalla de oro en Panamá, donde yo fui el jugador más valioso. Le ganamos a Puerto Rico con Piculín a la cabeza en ese entonces. Piculín, dolor de cabeza. Era un tremendo, que vino aquí después, sí, en el 83, y jugó frente a José y a Tito, que aquí ganamos también medalla de oro, en el Centroamericano del 82. Nosotros le ganamos en el 80 en Panamá. Y para mí fue grandioso, ¿no? Me distinguieron como jugador más valioso. Pero sin duda el triunfo contra Estados Unidos. Aquello nos pusimos todo a una, que era lo que le acababa de decir. Imagínate, Owens, Gary Payton. O sea, nosotros vimos a estos muchachos. No nos van a impresionar. Nosotros sabemos jugar igual que ellos y sabemos pasar la pelota y sabemos defender. De hecho, a mí me tocó defender a Gary Payton en la punta y cuando terminó el juego, él fue y me dio una nalgada y me dijo, good defense. Porque yo vi que en ese momento le gustaba mucho amagar por la izquierda, irse por la derecha, y yo el mismo amague se lo hacía por la izquierda y le cerraba a la derecha. Entonces él tenía que volver a echar para atrás y mandar de nuevo el juego. Aunque tú no lo creas, se te van 3, 4, 5 segundos. Sí. Eso va retrasando el reloj. Ya cuando tú pasas de nuevo no hay el mismo tiempo para cerrar la jugada. Y hubieron muchas cosas. José se empantalonó, entró mi querido Jay Payano y metió 2 ganchitos de esos especiales. Al revés, como él lo tiraba, por eso le decíamos, ¿verdad? El griego de oro. Pero era de cariño que se lo decíamos, porque lo practicó tanto que lo estaba y lo hizo a nivel internacional. Entonces se hicieron, todo el mundo se unió y pudimos ganarle a Estados Unidos, que ha sido la única victoria que hemos tenido ante. Me gustaría que antes de ir, hablar un poquito, lo más pronto, lo más condensado posible sobre Lidova. No, Lidova inicia, ustedes pudieron seguirla, apoteósica, algo en el interior, teníamos que cerrar las puertas, siguiendo el baloncesto, se cumplían todas las reglas, pero como todo, los dueños de equipos son los dueños de la liga. Cuando ellos empiezan a querer reflexionar y
y desvirtuar las cosas, empiezan los problemas. Si en las ligas no hay un mato berrido que diga, no, quedamos en eso, de ahí yo no me salgo. De ahí yo no me salgo. Por eso el béisbol hizo así. Cuando yo vi que querían doblarme el pulso, digo, no, yo soy firme. Si eso lo firmamos, eso es lo que va. Ah, no, que si yo qué, digo, no, pero tenga, mírenla ahí. Recesaron al otro año, regresamos en el 2010 con nueva imagen, nuevo nombre, nuevos dueños, Liga Nacional de Baloncesto, y estaba don Federico Lalane José. Empezamos con Bien Fue, yo era el gerente general, la parte ejecutoria, y don Federico era la gran figura, como debía de ser, en que creara la confianza que creó, pero vino la misma situación. 2015, terminar nuestro contrato y todo el mundo para su casa. Ya ustedes conocen la historia, yo no creo que debo de... Pedro, ya finalmente, en los 30 segundos que nos quedan, el director nos está haciendo señas ahí. ¿Considera tú que está en buena mano el futuro del baloncesto en estos momentos en cuanto a talento? Tenemos un excelente talento, Sí. Lo que hay que tratar de ver cómo nosotros podemos ese talento aglutinarlo, fortalecerlo, aglutinarlo, sentarnos con esos muchachos, conversar con esos muchachos, crearle las condiciones a esos muchachos y nosotros vamos a dar agua a beber. Yo no tengo dudas. Bueno, señores, lamentablemente llegamos a la parte final de este su programa Historias de los Grandes Deportistas. Agradecemos inmensamente a Pedro Leandro Rodríguez que haya sacado de su valioso tiempo para venir aquí y compartir parte de su historia. Lo invitamos para que el próximo viernes disfruten la historia contada por su propia boquita de comer, como diría Enrique Rojas, con otro grande del deporte. Bye bye. Telediario. Veraz, objetivo, orientador. La continuación del legado de don Mario Rivadulla.